Saludos, te habla Enrique Núñez Montenegro, director de Fundapymes. Les doy la bienvenida a esta capacitación virtual del día de hoy, miércoles 17 de junio del año 2020. Vamos a tratar hoy la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada. Vamos a hablar sobre cómo se calcula el costo unitario de un producto o de un servicio y por lo tanto el precio de venta con base en ese costo unitario. La semana pasada hablamos sobre el precio de venta neto. ¿Qué significa precio de venta neto? Es el precio de la factura, el precio de facturación, el precio de lista, menos algunos costos que están directamente vinculados a la venta, pero que son considerados como descuentan el precio al que yo pretendo vender, menos algunos costos que no son generalmente directamente relacionados con el producto, sino de la forma en que se vende el producto, de las condiciones en que se vende el producto. Comisiones para los vendedores, comisiones por tarjeta de crédito o de débito que el cliente nos paga, no todos nos pagan con tarjeta de débito o de crédito. Eso no es un gasto financiero desde el punto de vista del análisis de la rentabilidad de un producto. Y también el transporte, si yo voy a cubrir como empresario el costo de llevar el producto de mi empresa a la oficina o a la casa del cliente. Eso es el precio de venta neto. Se pueden referir a la charla de la semana pasada, a la capacitación virtual de la semana pasada para profundizar en ese tema. Segundo, hablamos la semana pasada sobre los presupuestos de los costos y de los gastos fijos, sabiendo que un costo es en lo que incurre una empresa para fabricar o para brindar el producto o el servicio, el producto puesto a disposición del cliente. Y un gasto es en lo que incurre la empresa para poder hacer el esfuerzo de ventas y para lograr la venta, para lograr la presencia de la empresa en el mercado, y los gastos administrativos o generales y otros gastos del esfuerzo en ventas, de los gastos de mercadeo, gastos promocionales y los gastos financieros. Costos directamente relacionados con el producto o el servicio, cuánto cuesta brindarlo, cuánto cuesta ofrecerlo, y gastos lo que cuesta realizar la labor, la gestión de ventas, la gestión de mercadeo y la gestión de administrar la empresa, lo que yo le llamo el back office, y los gastos financieros que tiene la empresa por su propia operación o por el endeudamiento que tiene. Esos fueron los dos grandes temas y nos llevaron más de una hora la semana pasada, y te recomiendo que te vayas a Facebook, si estás en Facebook o en YouTube, y busques el video de la semana pasada, la capacitación virtual del 10 de junio. Hoy estamos 17 de junio y hoy vamos a hablar específicamente sobre cómo se calcula el costo unitario de un producto o el costo unitario de un servicio para empresas comerciales, para empresas industriales y para empresas de servicios. Por supuesto, una hora la semana pasada y una hora esta semana, 2 horas, no es suficiente para dar un curso intensivo de costos, ni siquiera intensivo, ¿verdad? Se llevarían muchísimo más horas, pero son los principios básicos, y si con este conocimiento puedes mejorar la forma en que estás haciendo esa función, pues excelente. La semana pasada nos dejó una pregunta Yarlene Corella de Costa Rica, de Guanacaste. Nos decía que cuál es el costo que recomiendo que se le debe agregar a un producto, partiendo del margen de ganancia sobre el costo que se debe agregar a un producto. Esta es una buena pregunta y la hacen con muchísima frecuencia, y no es posible tener un porcentaje para todas las actividades económicas. Incluso para una actividad económica, solamente uno podría decir que para el comercio una buena ganancia para un producto podría ser un 30 o un 40% o un 50%. Sin embargo, eso no es una regla general. Depende mucho del volumen del producto, del giro del negocio, del nicho de mercado. Hay productos de bajo volumen que requieren de una ganancia marginal muy grande. Hay productos de mucho volumen que requieren, que se trabajan normalmente con márgenes muy bajos, por ejemplo el combustible. Entonces depende completamente de cada actividad económica. Manejo muchísimos clientes de muchas actividades económicas y todos tienen márgenes completamente diferentes sobre el costo o margen de contribución sobre el precio de venta, que es como yo suelo
utilizar la ganancia sobre el precio de venta y no sobre el costo, ¿verdad? Lo que le llamo el margen de contribución. Así que no hay un porcentaje que sea genérico para todos los servicios. Se hace un análisis del mercado, se hace un análisis con base en el costo que tenemos del producto que importamos, que fabricamos o que compramos localmente. Se le calcula un margen de mercado, que es como normalmente el experto en el negocio, el que está involucrado en el negocio, conoce los márgenes usuales que se dan sobre el producto. Los proveedores normalmente recomiendan márgenes sugeridos o precios de venta sugeridos. De todas formas, independientemente del porcentaje que calculemos, el precio de venta que da el cálculo sobre el costo o sobre el precio de venta va a ser un precio de venta siempre sugerido. Con base en el precio de venta sugerido y con base en el precio de mercado es que finalmente el empresario es el que decide el precio final del producto al mercado. Entonces, esa siempre va a ser la regla definitiva y valedera para calcular el precio de venta de un producto o de un servicio. Por supuesto, debemos calcular el costo y debemos calcular un precio de venta sugerido con base en ese costo porque necesitamos conocer casualmente cuál es la ganancia esperada o mínima deseada de un producto. Y casualmente viene la siguiente pregunta que nos hizo Guadalupe Rivero, creo que era el apellido, de México. Ella fue la última que quedó y casualmente ahí fue donde se nos pegó como en la hora y 15 la semana pasada el video. Ella decía, ahora entiendo en dónde está el problema de mi negocio, ahora entiendo dónde es que estoy teniendo las pérdidas. Y qué bueno que ella hizo la pregunta y la observación, porque casualmente mi recomendación más vehemente para los empresarios, para ustedes que tienen negocios o empresas medianas o grandes, es que deben conocer necesariamente la ganancia individual de cada categoría de producto o de cada servicio y de cada cliente o de cada marca que representan. Normalmente, en el mejor de los casos, el empresario recibe estados financieros todos los meses. En el mejor de los casos, porque muchos no tienen estados financieros confiables, oportunos y útiles para tomar las decisiones. Entonces, en el mejor de los casos, si recibes estados financieros confiables, normalmente sabrías cuánto vende la empresa, cuál es la ganancia bruta de las ventas que estás obteniendo, cuáles son los costos y los gastos fijos y cuál es la ganancia de la empresa. Pero cuando a los más ordenados, a los que se tienen una contabilidad confiable, les pregunto, ¿sabes cuánto te dejan los clientes principales? Los VIP, los que representan el 80% de las ventas, o sabes cuánto te dejan las diferentes categorías de productos que tienes, o sabes más, muchísimo mejor todavía, sabes cuánto te deja cada uno de los productos. Tienes un reporte mensual que te diga cuánto vendes, cuánto te cuesta y cuánto ganas y cuál es el margen de ganancia de cada uno de tus negocios, de tus clientes, de tus marcas representadas, de tus productos. La mayoría no lo tienen. Y estamos hablando de que no me estoy refiriendo a empresas chiquititas, a negocios chiquititos, a negocios muy grandes, negocios que venden más de $500,000 al mes, más de $1 millón al mes, que no conocen la rentabilidad individual de cada producto. Es muy normal, lamentablemente, no tener esa información y porque sea normal no significa que sea aceptable esa carencia de información. Lamentablemente, muchos empresarios no tienen información financiera. Primero, un empresario debe exigir, sea una mediana o una gran empresa, incluso pequeña, debe exigir que los estados financieros estén listos en los primeros 10 días de cada mes. Y no es suficiente el balance de situación, el estado de resultados o el estado de origen y aplicación de fondos. Se debe generar muchísimo más información y dentro del estado de resultados, de lo que pido que se le entregue, que los contadores le entreguen a los empresarios, es el detalle de las ventas y de los costos abiertos, es decir, la venta por línea, la venta por categoría, la venta por negocio. Yo a los negocios les llamo a los productos, yo a los negocios les llamo a los clientes, los grandes clientes, es decir, tener un estado de resultados de la empresa, pero también tener un estado de resultados de los clientes más grandes, la venta, el costo de la mercancía, el costo operativo de atender a ese cliente, la ganancia operativa de ese cliente.
cada una de las grandes categorías de producto, cada una de las sucursales, cada una de las marcas que represento. Normalmente en las empresas se manejan 10, 15, 25 proveedores o más, pero de todos los proveedores, tengo un cliente que tiene casi 85 proveedores en este momento que estoy interviniendo, y este cliente tiene menos de 10 proveedores que son muy importantes, que manejan una serie de categorías de producto. Nos interesa ver si este proveedor que nos está vendiendo ese producto nos da tan buenas condiciones que ese proveedor, considerado como si fuera un negocio, nos genera suficiente ganancia. Así que debemos exigir. La mayoría de los empresarios, la gran mayoría de los empresarios no son financieros y no necesitan ser financieros, sí necesitan entender las finanzas de una empresa, y para eso se deben acompañar de buenos contadores generales si tienen una mediana empresa, o de buenos financieros si tienen una gran empresa, para que la información sea mucho más explícita y permita tomar decisiones. Un informe que es muy importante cuando estoy iniciando un proceso de reingeniería financiera casualmente es ese, un reporte de las ventas del mes pasado o de los últimos meses, donde yo pueda ver las ventas por categoría, los costos por categoría, la rentabilidad por categoría, y las categorías o los negocios que me dan menos margen, entonces los abrimos por producto, de tal manera que logramos determinar cuáles son los productos o los negocios que nos están aportando menos ganancia, y por lo tanto podemos verificar si nos conviene seguir vendiendo ese producto o ese negocio, o si debemos replantear una negociación con el proveedor o buscar otros proveedores. No es la primera vez en la que hemos eliminado clientes completos porque facturan muchos millones, pero no generan ganancia, que cuesta muchísimo atenderlos. Les he hablado aquí muchísimas veces de en cuántas ocasiones he tenido que recomendar a un cliente que le deje de vender a una empresa, a una gran empresa como Flamingo en Colombia, como Falabella en Paraguay o en otros países donde está esa gran cadena, o Walmart o Kentucky o McDonald's, porque no nos generan ganancia. La venta menos la compra, menos el costo de la venta es tan bajo, y además de esos costos de la mercancía o del servicio, los costos operativos de transportar, de supervisar, de administrar, sin tomar en cuenta el costo financiero que muchas veces implica atender un cliente grande, hace que no nos convenga seguir. Y son empresas tan poderosas, con un músculo para comprar tan fuerte, que impiden que una mediana empresa, que para nosotros podría ser muy grande, para ellos es muy pequeña, no logre las condiciones favorables. Esto con respecto a la información financiera. Y respondiendo a la consulta de Yarlene Corella de Guanacaste, que nos hizo, y de Guadalupe de México, que tiene que ver con el mismo tema. Vamos a saludar un momentito acá. Parece que está funcionando todo bien. ¡Qué maravilla! Margen de utilidad. Yo utilizo, Juan Carlos, dos márgenes de utilidad. El margen de utilidad bruta, que es el sistema tradicional que utilizan los comerciantes. Por ejemplo, le voy a meter, dicen en Costa Rica, le voy a agregar un 50% al costo, es decir, un producto que compro en 100, lo vendo en 150, es 100 por 1.5, es 150. Yo le llamo a eso el modelo tradicional, al que le llaman el método de la utilidad bruta. Yo no utilizo ese modelo desde hace más de 25 años. Utilizo el margen de contribución. Es decir, yo tengo un producto que lo quiero vender en 150 y que me cuesta 100, le estoy ganando 50 colones o dólares del producto, por lo tanto yo me gano 50 sobre 150, es decir, un 33% de margen de contribución. Son los mismos 50 dólares. Lo compro en 100, le meto 50 y me queda la venta en 150. Lo vendo en 150, me cuesta 100, me gano 150. En dólares son los mismos 50 dólares. Es la base del cálculo. 50 entre 100 da 50% de margen de utilidad bruta, y 50 entre 150 me da un 33%. ¿Por qué? Durante tantos años he venido utilizando el margen de contribución, porque el margen de utilidad bruta solo me sirve para calcular el precio de venta. En cambio, el margen de contribución me sirve para calcular el precio de venta, para calcular el punto de equilibrio, que alguien me pidió que por favor hablara del punto de equilibrio,
y me sirve para poder hacer descuentos. Es más, hagan ustedes el cálculo, y no quiero entrar todavía aquí en la definición de esto, pero hagan el cálculo ustedes en sus oficinas. Si ustedes deciden vender un producto en 150 y le hacen un descuento al cliente del 20%, entonces ¿en cuánto les queda ese producto? En $120. Pero ustedes se dan cuenta que si utilizan el modelo del margen de contribución, del 33% del margen de contribución les va a quedar solamente el 13% del precio de venta. Entonces, en un caso es como si estuvieran trabajando el producto con un 20% y en el otro caso con un 13% del precio de venta. Espero que no esté enredando demasiado esto con esta explicación, pero es diferente porque yo voy a pagar mis costos fijos con el margen de contribución, con el 13%. Si mis costos fijos representan el 20%, yo sé que voy a perder el 7%. Porque estoy utilizando el margen de contribución, que sé que es que debería ser el 33. Al descontar un 20, pues va a ser el 13%. Y mis costos fijos, pues son mayores, son el 20 de la venta, por lo tanto voy a perder el 7, mientras que en el otro no va a ser tan transparente el tema. El margen de contribución es como imaginar una pizza. Una pizza, en este caso, del ejemplo que estoy poniendo, un 67% es el costo y un 33%, que es la porción, es lo que me queda a mí de margen de contribución, porque el 77 va a ser para pagar los costos variables, el costo del producto, y con ese 33, con esa porción de la pizza, por decirlo así, es con la que yo voy a pagar todos los costos fijos, todos los gastos fijos y los gastos financieros, y más aún la amortización de la deuda. Con ese 33% es con lo que yo pago todo lo demás. Si yo me quiero ganar, por ejemplo, un 13% libre de utilidad neta, mis costos fijos nunca deberían ser más del 20%. Entonces, bueno, por esa razón, Juan Carlos, es que yo utilizo el margen de contribución en vez del método tradicional de la utilidad bruta sobre el costo. Por supuesto, Juan Carlos, volviendo a tu otra consulta, es excelente, que depende de las condiciones del mercado, es el margen de utilidad. Claro, por supuesto. Yo puedo marcar, por ejemplo, un producto con el 33% y me da 150. Ese es el precio de venta sugerido. Pero si en el mercado el producto está a 145 o a 140, pues yo voy a tener que poner el precio a un costo, a un precio competitivo. Entonces, posiblemente lo venda a 140 o a 145 en las mismas condiciones de calidad. O si mi producto es sobresaliente y el producto en el mercado está a 150, pero el mío es sobresaliente, podría venderlo a 160. O si la oferta y la demanda me permite, porque el mercado está a 180, por más que a mí me lo marcó el sugerido a 150, yo lo vendería a 180. Y de hecho, hace unos días tuvimos un caso muy particular en una provincia en donde un producto se estaba vendiendo creo que a 2.500 colones, eso fue en Costa Rica. En la capital, no puedo decir el producto ni el cliente, por supuesto, ¿verdad? Pero en una región, ese producto en el mercado estaba a 3.500. Cuando casualmente hice una supervisión a ese cliente en esa región hace como unos 3 meses, les digo, ¿por qué lo están vendiendo a 2.500 en vez de 3.500? Bueno, porque el sistema me lo tira así. Qué error más grave, ¿no? Estábamos perdiendo una gran oportunidad de negocio. Inmediatamente se consiguió el precio, pero si no nos hubiéramos dado cuenta, lo hubiéramos seguido vendiendo a 2.500. Cualquier modelo de cálculo del precio de venta siempre es sugerido, o sea, nos permite determinar el precio ideal mínimo, digamos, del precio de venta, pero es un precio de referencia, Juan Carlos, absolutamente, toda la razón, depende del mercado. Julieta Almonte, gracias. Aimone de Argentina, gracias. Juan Carlos me dice, la estructura contable es vital para la información a nivel de detalle requerido. Gracias, Juan Carlos, por el aporte. Definitivamente, las contabilidades de las medianas y de las grandes empresas deberían llevarse por centros de costos o por unidades de negocios. Centros de costos es identificación de los costos de las unidades de los departamentos más importantes que le brindan servicios a la empresa.
Transportes, ¿cuánto cuesta la flotilla, el transporte, la logística de transportes? ¿Cuánto cuesta el departamento de importaciones? ¿Cuánto cuesta el departamento comercial o de mercadeo? ¿Cuánto cuesta el departamento contable o administrativo? Más los centros, a los que no les llamo centros de costos, sino unidades de negocios, donde puedo extraer la información para poder determinar la venta, el costo de los productos que se le venden a esa unidad de negocios y los costos operativos de ese negocio. Esa codificación contable me permite a mí tener estados financieros o un estado de resultados, básicamente es el del que estamos hablando hoy, mucho más abierto, mucho más específico. Los sistemas modernos, que son los últimos que hemos estado comprando en clientes, nos permiten una contabilidad con base en centros de costos y con base en unidades de negocios. En los que son más antiguos, lo que hacíamos es abrir catálogos contables grandes. Por ejemplo, en una ocasión tuve un cliente que tenía 18 restaurantes con un sistema de los antiguos y tuvimos que replicar 18 veces el catálogo contable de ventas, costos directos, costo variable, el costo de la mercancía y los gastos operativos del negocio para poder tener los estados de resultados y no tener que llevar hojitas electrónicas para ir desglosando el costo o la ganancia de cada uno de los locales. Ahí un buen contable, un buen financiero les puede ayudar muchísimo. Juan Carlos Calderón, saludos. ¿De dónde nos habla, Juan Carlos? A eso, Juan Carlos, qué bueno que utilices el margen de contribución, excelente. Cuando al principio siempre hay una gran lucha, ¿no? El comerciante, incluso cuando llego donde el empresario, que normalmente es comerciante, muchos son comerciantes, están acostumbrados de toda la vida a usar el margen de utilidad bruta. Les implemento el margen de contribución y durante unos meses utilizan los dos modelos. Entonces andamos hablando de equivalencia. Mira, ese producto lo trabajamos con el 50, pero nos deja el 33. Entonces, al final nos acostumbramos a eso. Es decir, nos deja el 50 sobre el costo, pero nos deja el producto de venta. De la venta nos queda a nosotros el 33. Al final nos acostumbramos, ellos se acostumbran y como empezamos a calcular el punto de equilibrio con base en el 33%, en el ejemplo que estoy usando hoy, entonces terminan descartando completamente. Es más, un tema del que voy a hablar rápidamente hoy, bueno, rápidamente, espero que no sea tan rápidamente, si no se nos cuelga este internet nuevo, es en el cálculo de las importaciones, nosotros calculamos un precio de venta sugerido con base en el margen de contribución. Es muy sencillo. Si tienes un producto que cuesta 100 y quieres utilizar el margen de contribución, si el margen es un 33, que es lo que quieres que te quede, pues entonces la diferencia es lo que quieres que te cueste, ¿verdad? O lo que debía costarte. ¿Cuánto es 33 menos 100? Da 67. Entonces tomas 100 y lo divides entre 0.67. Si lo haces, te va a dar 150. Entonces el margen de contribución, ahí sí podría responder con un poquito más de presión a Yarlín Corella. Es decir, ¿cuál debería ser el margen de contribución que yo debería utilizar? Bueno, un margen de contribución que sea superior a los costos que yo tengo. Ayer, por ejemplo, me preguntaba un cliente, ¿cómo hago para ganarme $12,000 mensuales en mi negocio? Yo le decía, no pretendas ganarte 12,000, vamos a poner la meta de $25,000, sí, de $25,000 mensuales. Entonces hablábamos, para poder lograr ese margen esa ganancia mensual de $25,000, tienes que trabajar con un 25% de margen de contribución. Él está trabajando con el 23%, tienes que bajar tus costos, entonces a él le va a quedar el 25%, el 75% es el costo del servicio, es una empresa de servicios, paga el 75%, que es lo que cuesta el servicio, que todo es subcontratado a diferentes empresas, tampoco puedo decir la actividad económica, y con el 25%, que es la parte de la pizza que nos queda, él tiene que pagar la carga financiera, además de lograr subir del 23 al 25, tienes que levantar la venta a una venta semanal de $50,000 para que dé la venta deseada que queremos. Tienes que bajar los costos de los intereses del 5.5% al 2.5%. ¿Qué estoy haciendo con estos porcentajes? Logrando que la empresa genere un margen de contribución, con un margen de contribución que genere una ganancia de un 10% libre. Que la ganancia mensual sea de la ganancia, el margen de contribución sea de 250,000,
para que le queden el 10% libre. Entonces, esa es la forma en que utilizamos el margen de contribución. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? De la misma manera, toman los gastos fijos de la empresa, que digamos, háganlo ahí si quieren, pero no va a pagar yo aquí el celular. Si los gastos fijos de una empresa son de $50,000 y el margen de contribución es del 25, entonces dividan 50,000 entre 0.25. Ese es el volumen de ventas que ustedes deben generar para poder obtener un margen, el punto de equilibrio, es decir, no vender vender sin perder o sin ganar. Nadie quiere perder plata. Entonces, si quieres ganarte $10,000, toma los 50,000, le sumas los 10,000 que te quieres ganar, 50,000 son gastos, 10,000 son ganancia, entonces son 60,000. 60,000 entre 0.25 es lo que debes vender para poder tener $10,000 de ganancia para esta empresa. Gracias, Juan Carlos. Ustedes me dan cuerda, entonces por eso duro tantas horas hablando, pero para eso estamos acá. Dice, es muy normal cometer ese error. Sí, es muy normal. ¿Ok? Todo está funcionando bien. Te hablaba de la ironía del crecimiento. ¿Qué es la ironía del crecimiento? Cuando más ventas no siempre producen más ganancias. Cuando no siempre más ganancias producen más riqueza. Cuando el único verdadero crecimiento en las empresas no se mide en función de las ventas, tampoco se mide en función de las ganancias, se mide en función del flujo de caja. Para los que tienen gerentes financieros, ya ustedes sabrán que muchas veces, y no contadores generales, sino gerentes financieros a un nivel para empresas mucho más grandes, me he encontrado con la siguiente expresión de los empresarios. Vea, don Enrique, es que a mí el estado financiero me dice que yo me gano todos los meses $50,000. Son $600,000 al año. Entonces, explíqueme por qué razón, si yo me gano $600,000 al año, no tengo plata, no tengo dinero, porque estoy peor que antes. A mí los financieros y los contadores me dicen que todo está reinvertido, pero yo no entiendo qué significa esto de reinvertido. Entonces, eso es porque, bueno, hay una herramienta adicional, un estado financiero adicional que se llama el flujo de caja o el estado de origen, aplicación de fondos o estado de cambios en la posición financiera, que nos debe explicar eso con muchísimo más detalle. Pero también, lamentablemente, los estados financieros, muy especialmente el estado de resultados, también es muy manipulable con ciertos procesos académicos permitidos por las normas y los procedimientos contables, como son los gastos diferidos, es decir, gastos que se incurren que se permite diferir a mediano o a largo plazo, compras de activos o remodelaciones que que realmente no mejoran sustancialmente las instalaciones de una empresa, no le agregan valor, pero son trasladadas a los activos, muchas transacciones que permiten que la ganancia sea muy atractiva, pero que no se nota en el flujo de caja. Es bastante complejo y es bastante técnico y el empresario no tiene que tragarse tan fácilmente y no lo va a hacer porque tiene sentido común, por más que no sean financieros, los empresarios tienen un olfato y no se tragan esas historias tan abstractas de que está todo reinvertido. El lunes, atendiendo casualmente una empresa de Paraguay, aquí hay uno de ustedes viene de Paraguay, atendiendo una empresa de Paraguay, me decía, vea, don Enrique, me están dando una línea de crédito, voy a decir de $100,000, en realidad es de 50, bueno, $100,000, y me dice el banquero que me puede dar solamente 3 meses de plazo. Yo le estoy pidiendo 6 meses, pero él no me entiende por qué si es una línea de crédito. Yo le explico que viene de China, viene de China, viene de Rusia, de otro país, y el producto, yo siento, ella por inspiración, esta empresaria, siente por inspiración que no lo puede pagar ni en 3 meses ni en 6 meses. Entonces le hice un análisis para que argumentara una línea de crédito a 3 años, sustentando por qué razón, y todos los que están aquí, Juan Carlos y otros, que sé que importa, y muchos otros, los que trabajan con importaciones lo saben exactamente bien y más importan de países como China, no sé, Juan Carlos, importa de China, pero
Cuando yo compro, yo tengo todo un proceso que puede durar 4 meses desde que coloco el pedido, pago la carta de crédito, pago el anticipo al proveedor, que llega la mercancía, que pago contra el BL, que el producto se está fabricando, que viene en el barco, que me llega a mí, que lo desalmaceno, que lo pongo en venta, que el cliente me paga, como esta empresaria de Paraguay, que me dura 3 meses porque estoy dando 90 días de crédito a mis clientes. Luego, antes de que yo empiece a vender, tengo que colocar el otro pedido para reponer el producto. Entonces voy montándome pedido sobre pedido porque no me puedo esperar a vender y a cobrar porque van a pasar casi 5, 4, 7 meses hasta que yo recupere el dinero. No me puedo esperar, tengo que colocar pedidos. Entonces, fue impresionante. Hice el análisis a 100 semanas. 100 semanas son casi 2 años, ¿verdad? 100 semanas, sí, son 2 años, ¿sí? Lo hice por semanas para poderlo hacer con muchísimo más precisión, ¿verdad? Entonces, en 100 semanas, hasta en 100 semanas, esta empresa estaba logrando generar ganancias suficientes para que esas ganancias se convirtieran en flujo de caja. Y si bien es cierto, había vendido durante 100 semanas una cantidad muy importante y había acumulado una ganancia importante, esa ganancia, solamente un 10% de la ganancia estaba en efectivo. La otra parte de la ganancia estaba en cuentas por cobrar. La mayoría de la ganancia estaba en cuentas por cobrar. Hicimos una simulación de un crecimiento mensual del 5%. Estaba en cuentas por cobrar y un 25% estaba en inventarios. Es decir, sí había tenido ganancia, el negocio era bastante rentable, pero no tenía liquidez. Entonces hicimos un flujo de caja solamente para esa importación donde demostrábamos que además de voy a hablar de los $50,000, que es el caso real, teníamos que estar pidiendo otros $50,000 a los 3 meses, a los 2 meses. Es que lo hicimos por semana. Después otra vez, en total habíamos pedido $250,000 en 100 semanas. Y hasta en la semana número 35 es que estábamos empezando a amortizar con holgura los 250,000. Es más, hasta la semana número 100 todavía debíamos $50,000 de los 250,000 que se habían pedido, pagado, montándose uno sobre otro. Y nunca en las semanas anteriores se había podido cancelar una simulación que vamos a ver si el banquero logra interpretarla para que ella sustente que necesita, en resumen, una línea de crédito por $100,000 por 3 años y no 50,000 por 6 meses, como ella estaba pidiendo y como el banco tal vez iba a aceptar hacerlo. Los que trabajan con importaciones, incluso no solamente de China o de Europa, sino incluso de Brasil o de Estados Unidos, tal vez no es tan extremo las 100 semanas estas, pero en realidad los tiempos son bastante prolongados y más si el pedido tiene que ser fabricado. Así que bueno, nos estamos involucrando bastante ya poco a poco en el tema de los costos. Hablé de que costos y gastos, la diferencia entre costos y gastos. Costos es lo que el producto me cuesta fabricarlo o ponerlo a disposición del cliente, y que los gastos es lo que yo voy a gastar, en lo que yo voy a incurrir para poder tener la operación en marcha, atender los clientes, visitarlos, entregarles el producto y administrar la empresa más el costo financiero. Luego tenemos lo que hablamos la semana pasada, que es el costo y el gasto fijo, que son, por decirlo así, los gastos hundidos, como lo utilizamos algunos financieros, los gastos en los que yo voy a incurrir, venda o no venda. Y ya tal vez este concepto hoy más que nunca es mucho más claro, porque durante la pandemia muchos de ustedes no pudieron vender absolutamente nada, otros vendieron el 50%, pero muchos costos fijos se mantuvieron exactamente iguales. Esa es la realidad de los costos fijos, son costos que van a seguir existiendo aunque yo no facture, aunque yo no venda, incluso aunque tenga los productos en la planta. Es decir, el producto en la planta o en la bodega, si no se vende no es un costo, está en inventarios. No lo gasté, es una inversión en inventarios. Se convierte en costo hasta que lo facturen. En cambio, el gasto fijo lo tengo que pagar, el alquiler, la depreciación, los gastos financieros. Tal vez nos congelaron las amortizaciones de las deudas, pero eso
elemento que influye en el flujo de caja, no influye en las ganancias de la empresa. El gasto entonces es el gasto fijo, es entonces el gasto en el que yo incurro, aunque no tenga facturación o aunque las ventas fluctúen más un 50 o menos un 50. Claro, cuando las ventas se me caen demasiado, yo empiezo a reducir muchos costos fijos y mi punto de equilibrio, por supuesto, cambia. En el ejemplo que puse hace un rato de una empresa con $50,000 de costos fijos que me quiero ganar 60, pues el punto de equilibrio va a ser 60 entre el margen de contribución. Sin embargo, si mis ventas no van a poder recuperarse, como pasó, que fue de las primeras recomendaciones que di en las primeras 3 sesiones que hicimos en marzo, cuando se nos vino encima la pandemia, era revisar todos los costos fijos y bajarlos. En esta empresa, si de 50 logramos bajar a 30 y ellos querían seguirse ganando 10, pues 30 más 10 entre el punto de equilibrio, entre el margen de contribución, nos daría el nuevo punto de equilibrio en esa época y volverlo a recalcular cada vez que se dé un nuevo comportamiento en las ventas. Bueno, hablamos de que hay diferentes tipos de empresas para los cuales funcionan diferentes modelos de costeo. Hablemos de la empresa comercial. Hay empresas locales y empresas que hacen importaciones. Las que compran localmente, el costo es relativamente sencillo. No voy a decir que es fácil, pero es relativamente sencillo. Es decir, yo compro localmente un producto en 100 y lo vendo en 150, me gano el $50, el 50% sobre el costo y el 33% sobre el precio de venta. No es tan complejo. Si yo lo quiero perfeccionar y yo tengo que mantener inventarios durante 3 meses, pues podría, para efectos de análisis, agregarle un costo financiero del 1.5 o el 2%. Yo normalmente para castigar ese análisis utilizo el 2% mensual, es decir, el 6% durante 3 meses. Eso es una empresa comercial, igual se divide el costo entre el margen de contribución o se le agrega al costo el margen de ganancia que le quiero ganar al costo. Eso es en una empresa comercial. En una empresa importadora tengo que utilizar una herramienta para poder calcular el costo de internamiento, que es el valor CIF, el valor puesto aquí en nuestro puerto de llegada, o el valor FOB, que es voy a hacer solamente estas dos especificaciones. Hay muchas formas de medir el costo internacional de un producto. Entonces, el valor FOB, que es el producto puesto en el puerto de embarque, normalmente es el precio al que yo le pago al proveedor o al fabricante, y el seguro y el flete que se le paga a la naviera, que algunos proveedores me dan el producto colocado acá en nuestro país, me venden a valor CIF, si ellos asumen el costo del seguro del flete, o me venden al valor FOB, si ellos se quitan de ese problema y yo tengo que buscar una naviera. Entonces el FOB, el producto puesto allá en su puerto de embarque, más el seguro más el flete, me va a dar el valor CIF, y a eso le calculo los impuestos de internamiento, los gastos de desalmacenaje, movilización, los gastos de la agencia, y eso me da el valor total del producto. Le resto el IVA, porque el IVA, ITEVIS, IGTB, hay muchos nombres, ITEVIS, en Panamá, creo, en República Dominicana, el IVA, ¿verdad? Al final es lo mismo. Y se lo resto porque eso no es un costo, ¿verdad? Eso es una cuenta por cobrar a la tributación directa o a la Dirección General de Aduanas. Es un adelanto, lo que se le llama un crédito fiscal. Y los costos, pues los distribuyo entre cada uno de los productos. Muchas veces se hace de manera proporcional, no siempre es correcto. Muchas veces hay que hacerlo en función del volumen, del tamaño, del peso, hay diferentes criterios dependiendo del tipo de mercancías que se traigan. Al final, pues utilizamos una herramienta, tenemos una herramienta en la tienda virtual de Fundapymes, que es la herramienta 4508, que sirve específicamente para calcular una mercancía importada. Por cierto, paréntesis, para los que habían comprado hace un tiempo la herramienta 4505, que es para calcular productos fabricados, era la que estaba disponible en la tienda. Lo que hicimos hace unos meses fue hacer una nueva, más sencilla para comerciantes, porque nos la pedían, compraban la 4505 y no les servía. Entonces, lo que estamos haciendo esta semana fue que le agregamos
La 4505 son dos herramientas, una para empresas comerciales y una para empresas que fabrican, que es el segundo tipo de empresa, ¿verdad? Dice Enrique Regal, espero que se pronuncie bien. Enrique dice, ¿qué software recomiendas para llevar planeación financiera en una pyme? No, ¿qué RP fue lo que leí hace un rato, verdad? Bueno, eh, esa es una recomendación que no me atrevo a dar porque mira, son tantos los problemas que tenemos con los sistemas contables financieros que más bien después podemos hablar de qué recomiendo específicamente. Eh, Normalmente, así en resumen, pero después lo podemos tratar en tema, siempre cotizamos con 3 empresas, ojalá locales. Ahora hay muchas empresas en la nube que ofrecen maravillas, pero en resumen, para no poder detenerme en eso, ¿verdad? No puedo detenerme hoy en eso. Nunca compren un sistema solo porque lo vean bonito. Nunca, y hasta chistes de esto hay, ¿verdad? Antes de comprar un sistema tienen que tener 3 grandes recomendaciones de 3 clientes que lo estén usando hace muchos años y que estén satisfechos. Es más, hace muchos años yo ni siquiera pierdo tiempo entrevistándome con empresas que venden programas de cómputo, sistemas administrativos financieros como los que me estás preguntando, sin que tengas referencias. No pierdo el tiempo porque se ven maravillosos. Son demos. Si no tienen clientes, no los atiendo. Por más que el cliente me insista, mira, este año hemos implementado 3 sistemas. Uno súper conocido, duramos 4 meses. Todavía lo estamos implementando un cliente ya muy conocido. Cuando decidimos, escogimos 3 conocidos de 3 empresas, incluso que yo mismo atendía, y nos costó aún así hacer la elección. Esta semana estamos terminando una implementación con un programa que se compró acá en Costa Rica de un proveedor en Uruguay. Nos dio muchísimo problema y al final determiné que el problema no era el programa, que el problema era de que la implementación no se había hecho correctamente, de que la gente nuestra no estaba estudiando los manuales, que el soporte técnico era de $65 la hora y por lo tanto el empresario no quería invertir mucho en capacitación y las personas, los usuarios, no querían invertir el tiempo necesario en los manuales. Entonces al final hubo que ceder un poco, pues son 6 meses sin poderlo implementar, se implementó en febrero y no venía funcionando. Hace un mes el empresario se alteró, o sea, ya se cayó en un estado de shock de que esto no se puede hacer y decidió pues contratar una consultoría conmigo para ver qué hacíamos con esto y dónde estaba el problema. Bueno, se trabajó un mes con la gente de la empresa y con la gente del programa de cómputo en Uruguay, dando un soporte genial, espectacular, y nos fue bastante bien. Yo no puedo poner las manos por un programa. Mi recomendación es que antes de gastar tiempo, horas de horas, porque son horas de horas, primero consulten, pidan, exijan que por favor les traigan 3 cartas de referencia. Llamen ustedes a los empresarios, a los dueños de esos negocios, a los directores generales, a los directores financieros, a los contadores generales y pregunten qué tal les van. Y si tienen muy buenas referencias, entonces atiéndanlos. De lo contrario, mira, esto es un lío y siempre que vamos a escoger programas nuevos, nos preparamos. Por ejemplo, tengo un cliente que tiene una financiera. Hace 3 años sabemos que debemos cambiar el programa y no hemos conseguido una buena oferta. Nos han llegado montones de ofertas de programas de miles de dólares y no nos han traído todavía las referencias que les pedimos. Nos reunimos con una gente de El Salvador que nos trajo una buena propuesta, pero pues nos trajo referencias de 2 grandes bancos y esta es una financiera, no es un banco. Entonces, no me atrevo a poner las manos por un programa definitivamente. Lo siento, Enrique, pero no puedo. Lorena, ya nos conectamos. Julieta también nos pregunta por lo mismo. Vamos a ver qué se me dice Julieta. Dice, déjame, Juan Carlos, otra vez. Se cayó, ¿no? Estoy bien acá. Listo. ¿Qué se me hizo? Julieta, no me sale el comentario, Julieta. Bueno, Julieta me está preguntando igual por un RP que yo pueda sugerir para
manejar la información financiera. Ok. Sí, eso sobre... Después podemos hablar, si quieren, un poco más sobre este tema, pero ¿qué problema es este? Hablaba sobre las fábricas. En una fábrica, la materia prima es mucho más compleja. La herramienta 4505, no sé si me quedé ahí perdido, sirve para calcular el costo de fabricación de cualquier tipo de producto, para restaurantes, para fábricas, para metalmecánicas, porque contienen los dos grandes elementos, que es el costo unitario y la materia, lo que le llamábamos hace muchísimos años en los libros de costos viejos, el costo primo, que la materia prima, es decir, los ingredientes o los elementos del producto, y la mano de obra, que es la nómina de los que fabrican el producto, con sus cargas sociales. Estamos claros de que al salario de un trabajador se le debe agregar cargas sociales, prestaciones legales. En casi todos nuestros países ese costo adicional es muy parecido. Entonces, cuando una persona nos cuesta $500 de salario, el 50% es 750. Es decir, esa persona nos cuesta 750. En la hoja de cálculo del costo de un producto se calcula el costo por hora. Entonces, son los 750 entre 4.33, que son la cantidad de semanas que tiene un mes, y eso entre 48 horas o entre 40, depende de las horas hábiles que trabajan tus trabajadores en la planta, se calcula lo que se llama el costo hora taller o el costo hora fábrica, lo que en los libros viejos se llamaba costos hora hombre. Así se le llamaba en aquel tiempo, imagínense ustedes, yo utilizando eso ahora me cuelga. Entonces yo le llamo ahora costo hora taller o costo hora planta o costo hora persona, ¿verdad? Y ese costo multiplicado por la cantidad de horas que se necesita para fabricar un producto, más el costo de la materia prima o de los ingredientes, si fuera un restaurante, o de los elementos que necesitan para poder fabricar una mesa, un escritorio, un mueble, un motor eléctrico, una gran máquina, se divide entre la cantidad, lo que yo le llamo la tanda, entre la cantidad de productos fabricados, y eso nos da el costo variable unitario, que es el mismo costo al que compra un comerciante el producto, o que es el mismo costo al que compra ya nacionalizado un producto, un importador. Entonces al final llegamos a lo mismo, solo que hay procesos atrás más complejos. En el comerciante solamente compra y vende, en el importador tiene que comprar, nacionalizar, agregarle este costo al producto y luego calcular el precio de venta. En el fabricante, sea que fabrica totalmente o que fabrica parcialmente, es decir, por ejemplo, que maquila, toma todos los costos del producto y ya tiene el costo final. Es igual, detrás hay más información, pero al final tienen una columna que se llama costo unitario. En un comerciante está en esa columna, en un importador está en esa columna y en un fabricante está en esa columna. Que ahí para atrás hayan herramientas de costeo diferentes, pues así es, ¿no? Pero a partir de ahí se calcula el precio de venta igual, con base en un margen de ganancia, utilizando el margen de contribución que sea capaz de cubrir los costos fijos. Por cierto, como se me pagó, no recuerdo si les dije que tenemos una herramienta que se llama la 4508, que sirve para empresas importadoras y se puede adaptar a todos nuestros países, porque tiene una columna en donde están los diferentes tipos de impuestos, donde está el IVA. Entonces ella va alimentando, se digitan todos los productos a mano. Ahora tengo clientes que tienen sistemas de importaciones, módulos de importaciones, en donde no se necesita esta hoja electrónica, pero para los que no la tienen, esa herramienta es bastante práctica y son herramientas súper baratas, porque son plantillas en Excel. Más adelante, que ya no es tan adelante, sino que es muy pronto, que esté la Academia de Negocios, que les he venido anunciando. Yo espero que en 2 semanas ya les diga en qué momento está la versión beta y el formulario para que se vayan inscribiendo, porque la versión beta va a ser gratuita para que lo vean el sistema por dentro. Cuando esté la Academia de Negocios, todas estas herramientas que tenemos ahora en la tienda virtual de Fundapymes van a estar en Academia de Negocios, pero van a estar con un manual, o sea, con un instructivo, con videos, donde yo mismo voy a ir trabajando las herramientas para que, si ustedes las quieren aprender, las aprenden, o para que el contador de la empresa las haga. Esas herramientas son súper
prácticas, súper sencillas y las utilizo en prácticamente todos los clientes. Me decía aquí Juan Carlos que cuál es la herramienta 4508. La herramienta 4508 es una que nos sirve para calcular el costo de la mercancía importada, cómo calcular el costo unitario, cómo distribuir de manera bastante sencilla los costos de desalmacenaje, incluso el seguro y el flete, para poder calcular el costo unitario de cada producto. Esa se consigue en la tienda virtual de Fundapymes. Ingresan a Fundapymes, buscan ahí. Les recomiendo que vayan a cursos gratis también, porque tenemos mucho curso gratis. Hay otra opción, otro clic que se llama tienda virtual, y ahí en tienda virtual van a ver herramientas, ebooks y paquetes y cursos de otra clase. Ahí está la herramienta 4508, que es para mercancía importada, y la 4505, que son dos herramientas las que se entregan ahí, que es para comerciantes y para empresas que fabrican. Ya casi terminamos. Ok, Julieta, en una empresa de servicios. Una empresa de servicios, el 75% de los servicios son mano de obra, el costo es mano de obra, horas hombre. Pueden haber algunos elementos adicionales, por ejemplo, en salas de spa hay las cremas, el ambientador, otras cosas, ¿verdad? Que pueden influir, las máquinas que se podrían calcular por hora utilizada. Uno puede profundizar en el costeo casi igual como profundiza en una fábrica. Realmente, para mí, incluso utilizamos la misma herramienta, la 4505, la de costo de fabricación, porque tienen los dos grandes elementos. Uno, que es los salarios, que en una empresa fabricante son materias primas. En el caso de una empresa de servicio, lo más fuerte es el costo de las horas. Les decía que si una persona tiene un salario de $500, un profesional, un operario, una persona a la que brinda el servicio, 500 por las cargas sociales, que normalmente son el 50%, casi en todos los países, da 750. Para calcular el costo hora persona, por no decir costo hora hombre, se divide entre la cantidad de horas trabajadas. Pero en el caso de las empresas de servicio lo hacemos muchísimo más específico, es decir, dividimos no entre 200, sino entre la cantidad de horas que yo le puedo facturar al cliente. No sé si llegamos hasta ahí, pero les contaba que tengo un cliente que solamente el 60% de lo que factura por traslado, por capacitación, otras cosas. Entonces el salario se divide entre 120 y sobre esa base es que se calcula el precio de venta. Pero es la misma herramienta y son dos grandes elementos, solo que la parte del tiempo de la nómina es muchísimo más grande y el tiempo de los elementos adicionales, que en algunas empresas es cero. No utilizan ningún tipo de elemento adicional, sino solamente es el tiempo de la persona, como por ejemplo un técnico en computación, ¿verdad? Pues utiliza algunas herramientas, no los materiales que gasta, porque eso normalmente se le va a cobrar al cliente, algunos suministros o repuestos. Pero, por ejemplo, en un salón de spa, además del tiempo invertido por la persona, también hay cremas, hay la máquina que se utiliza, que se podría hacer igual que la persona, dividirlo entre el número de horas mensuales estimadas que se utiliza para poder amortizar el uso de la máquina. Entonces yo les recomiendo que se hagan del cargo de que están fabricando un producto igual como fabrican un servicio. Igual, en una empresa de servicios se calcula el costo unitario del producto, en este caso del servicio, y una vez que está identificado, se divide entre el margen de contribución que se desea para poder obtener el precio de venta. Entonces, si el servicio me cuesta darlo $100 que ese es el tiempo de la mano de obra, de las horas invertidas, más algunos suministros o algunos insumos, entonces lo divido entre 0.67 para seguir utilizando el ejemplo del 33 y entonces yo lo voy a vender en 167. Ahí uno puede hilar muy fino en estas cosas, ¿verdad? Alguien me decía en un comentario después de que se cayó la llamada la semana pasada, de que ellos suman la luz, el agua, el misceláneo, la vigilancia y todo eso lo dividen entre la cantidad de horas. No, esos son costos fijos. El margen de contribución me sirve para pagar los costos fijos. Por eso es que debo conocer cuál es el costo fijo para poder, con base en ese costo fijo más la ganancia que me quiero dejar, calcular cuánto debo vender o calcular cuánto
puedo vender, en ese caso, cuánto debería ganarme de margen de ganancia. Como les digo, aparte de que se nos ha caído la llamada varias veces, en esta capacitación virtual no puedo dar un costo, un curso intensivo de costeo, son muchas horas de entrenamiento. En la academia sí vamos a tener un curso de costeo profundo, y lo de la academia no se asusten los que están interesados, porque eso va a ser una membresía mensual, entonces el costo es sumamente bajo. Se van a impresionar, yo mismo estoy impresionado y dudoso un poco a veces del precio que establecí, porque es mucho el contenido que está. Yo creo que la membresía va a costar un poquitito más que alguna de las herramientas, ¿verdad? Y van a tener acceso a toda la información. Dentro de la academia sí vamos a tener un curso completo de costeo de casi 14 horas. Pero yo espero que con estas dos charlas, con la capacitación de la semana pasada y con la capacitación de hoy, tengan un poco más de información sobre cómo deberíamos costear cada uno de los productos, cuál debe ser el tratamiento de los costos fijos. Les hablaba sobre el método del costeo por absorción, que es un método tradicional que jamás puedo recomendar. De eso hablé la semana pasada bastante. Y cuál es la base de cálculo para calcular el precio de venta, el concepto del margen de contribución que me permite a mí determinar el volumen de ventas, el punto de equilibrio que sea suficiente para poder con ese margen de contribución cubrir todos los costos fijos y obtener la ganancia deseada. Que la ganancia deseada se le suma a los costos fijos para calcular el punto de equilibrio, ¿verdad? Vean, vamos a terminar hasta acá. Les recomiendo varias cosas. Primero, que no se den por vencidos con estas charlas y que sigan asistiendo a ellas, porque realmente mi interés es ayudarles a ustedes, igual como lo hago con mis clientes de consultoría y aquí para mucha gente, para que conozcan lo que hagamos, a convertir sus negocios en empresas más rentables. Quiero recomendarles que sigan perseverando, que sigan asistiendo a estos live. Luego vamos a tener live también en YouTube para ver si es más estable la internet con ese canal. Parece que Facebook nos ocupa mucho espacio en banda y nos da este problemita. Vamos a ver si lo logramos resolver. Luego que hagan apuntes sobre estas dos capacitaciones, que sigan dejando consultas aquí en el área de comentarios, porque después de que termina la presentación, seguimos anotando las consultas y con base en esas consultas yo voy a grabar lo que se llaman los live improvisados, es decir, tengo la agenda muy llena, muy copada de trabajo, pero entonces durante la semana, además de este live, voy a hacer live ocasionales sin avisar. Entonces ahí, en esos live ocasionales de 15 minutos, yo voy a ir respondiendo. Esta semana hice el intento, no he podido tener tiempo para grabarlos, pero van a ser más o menos de 15 minutos, respondiendo las preguntas que ustedes me estén dejando ahí, que veo que hay varias. Espérense porque me quedó ahí Carlos. Gracias, Carlos. Espérense para apagar acá. Perfecto. Voy a responder en esos live improvisados. ¿Por qué les llamo improvisados? No es que no me planifico, ¿no? Sino que les llamo improvisados porque no vamos a convocar. A los live sí, se le manda la lista de los suscriptores y demás. Entonces, bueno, para que estén atentos y estén ingresando con frecuencia al canal aquí en Facebook y sepan que ahí van a ver durante las semanas, los días siguientes a este entrenamiento en vivo, otros complementarios a para responder lo que ustedes me estén dejando. Ingresen a los cursos gratis, suscríbanse, porque cuando tengamos la versión beta de la academia, eso se le va a informar, no lo vamos a informar normalmente por acá, bueno, tal vez sí, pero los que van a tener entrada a la versión beta son los que estén suscritos. Y para suscribirse es en Fundapymes, no en Academia, porque en Academia después sí va a tener un costo, pero en Fundapymes no se cobra por suscribirse. Lo único que tienen que hacer es ingresar a cursos gratis, elegir alguno de los cursos, registrarse y ya le va a llegar el curso y también van a quedar suscritos. Así que aprovechen y visítennos por ahí. Además que en el blog tenemos, dice acá, al día de hoy lo levanté, 633 artículos
con 8.504 comentarios. Estamos hablando que esos artículos equivalen casi a 14 libros de negocios y todos los artículos son originales, escritos por mí personalmente, sobre la base de mi experiencia de estos 35 más años, dando consultoría gerencial y financiera a muchos clientes, no solamente en Costa Rica, sino en diferentes países en América Latina. Así que muchísimas gracias por la paciencia. Disculpen tanta caída, Dios guarde, esto fuera un avión, pero bueno, aquí nada pasa por dicha, ¿verdad? Nada más nos reconectamos y vamos para adelante. Recuerden que este video se vuelve a editar completo y se sube ya íntegro, sin los cortes, en el canal de YouTube en los próximos 8 o 7 días. No sé qué programación tienen en el equipo que me hace esto, pero ahí se los van a encontrar. Igual, si ustedes están suscritos en la página de Fundapymes, les va a llegar la notificación de que estos videos ya están disponibles aquí en Facebook, editados, y también en el canal de YouTube. Así que muchísimas gracias, sigan dejándome sus comentarios y muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Chao.